Qué privilegio estar acá con ustedes hoy. Y de lo que voy a hablar esta mañana es algo que yo lo he pasado en varias circunstancias de mi vida. Y cuando estaba orando, preguntándole al Señor qué quería que comparta, Él me dio esta palabra o me dio esta frase: no te dejes intimidar. No te dejes intimidar por nada. ¿Sabían ustedes que en la Biblia más de 155 veces se repite la frase no temas? Gracias. No temas. Y esta semana nomás, a modo de mostrar un poco lo que los medios y el sistema, porque una de las armas que usa el sistema es la intimidación. Y esta semana, aquellos que han leído el diario, hemos encontrado noticias de todo tipo. Y quiero leer con ustedes dos fragmentos de lo que salió en el diario de esta semana. Uno de ellos, uno de los casos, NN, una persona de 26 años fue asaltado el martes pasado a las 16:50 sobre la avenida Perú, casi Honduras. Un caso que tomó relevancia. Luego dice: el asalto fue perpetrado por dos motochorros, uno de los cuales saltó desde una moto y con arma en mano atacó al joven que salía de su trabajo. Esto salió en uno de los diarios de mayor circulación. ¿Y qué es lo que me llamó la atención cuando estaba meditando sobre la intimidación? Inclusive en las redes apareció un video donde el motochorro, casi sin frenar, se baja con el arma y la apunta directamente a este joven. No sé si vieron ese video, que luego le robaron. Todavía no terminó la historia, lastimosamente se le amputó ya una pierna. Pero la intimidación actúa de esa manera. Una de sus armas, no armas de fuego, una de las armas de la intimidación es el miedo, que es lo que hoy vamos a ver. Luego otra crónica. Esto ocurrió en Areguá, a los pocos días de que sucedió el primer hecho que ya leí. Una docente fue atacada anoche a las 21:30 por motoasaltantes y le hirieron de un disparo en el estómago al resistirse aparentemente a entregar su cartera. También salió en uno de los diarios de mayor circulación. Ahora, la intimidación, ¿qué significa? ¿Qué significa intimidación? Me acuerdo, antes de ver la definición, Patricia, mi esposa, en un periodo de tiempo muy corto, fue asaltada 2 veces por el mismo motochorro. Mirá que, ya que si te ocurre ya es malo, pero que te ocurra 2 veces con la misma persona, imagínense cómo ella se quedó. Durante un buen tiempo escuchaba una moto y lo primero que hacía era entrar en pánico, como se dice vulgarmente, en corto. Pero ¿cuál fue el elemento que a ella más por alguna manera le marcó de ese evento que tuvo con el motochorro? Que la primera vez, al bajarse de la moto, ella estaba con Constanza, mi hija de 8 años, cuando eso tenía 4. Lo primero que hizo el motochorro, le apuntó con el arma a mi hija. Intimidación. Intimidación. Tal es así que la segunda vez, el mismo motochorro, cuando le vio a Patricia, hasta se asombró. De Yeuma, peo. Y llegaron, se armó ahí toda una situación y faltó que el motochorro le dé su número a Patricia. Solo que no le dio porque le robó el celular. Pero hechos que ocurren todos los días en diferentes ámbitos y el objetivo es intimidarnos. Intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del miedo. Y la intimidación tiene 2 lados, porque a veces yo uso intimidación con otras personas, pero a veces también las personas usan de esta arma contra mí. La intimidación, el poder que tiene, se basa en hacer que la otra persona tenga miedo. Es el temor. Y quiero ver contigo también qué significa miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo alguna vez? Creo que es una emoción por la que todos hemos pasado.
Miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, miedo a algo que nos dicen. ¿Vos sabías que una de las manifestaciones del miedo o cómo entra en nuestra vida es a través de palabras? Y la característica, la definición que vimos es hacer que la gente haga algo a través del miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, algo que tenés a veces por largo rato, hasta por días, que generalmente es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Muchas veces le tenemos miedo a algo real o a algo imaginario. Y la intimidación se vale del miedo y hay todo un proceso para llegar al miedo. Primero, vamos a ver, viene el susto. Cuando te ocurre algo así, que gracias a Dios a mí nunca me ocurrió, pero las personas que me han contado, primero entras en un estado de shock. No sabes qué hacer. Y el susto es una reacción, es una respuesta de la mente y del cuerpo a un estímulo repentino e inesperado. Y no estoy hablando de ese susto que alguien se pone detrás de la puerta, ¡hop!, te dice. Te hablo de ese susto cuando pasa algo. Y generalmente cuando hay un susto, las personas tienen tres reacciones. O se quedan quietas del susto, o salen corriendo, o enfrentan el peligro que tienen delante. Hay una anécdota de una señora que un día un asaltante le viene y le quiere estirar la cartera. Y esta señora se resiste, una señora mayor, se resiste y empieza a pelear. Y en un momento dado saca su zapato y le empieza a pegar con su zapato al asaltante. Después el asaltante corrió, nos llevó la cartera y vinieron a auxiliarle y la señora temblaba. ¿De qué? De miedo. Es como que ahí recién le cayó la ficha de lo que había pasado. Hay personas, me contaban de un caso que ocurrió en otro país, de un asaltante también. Ojo que no quiero promocionar los asaltos, Simplemente estoy usando de referencia para entender, porque es lo más común lo que hoy estamos escuchando. Una persona, dos ladrones, esto pasó en Colombia. Iban en un auto, se baja uno para perpetrar el asalto y la policía llega en ese momento. Le detienen al ladrón que bajó y el otro que estaba con el auto encendido le rodea a la policía con todas las armas y dice que estaba duro. Duro. Cuando abren la puerta, imagínense todo ese despliegue policial, cuando abren la puerta el hombre estaba muerto. Literalmente se murió de miedo. Vieron que hay una expresión que se dice, casi me morí de miedo. Bueno, este literalmente se murió. Entonces el proceso de intimidación, que es el acto por el cual alguien te está manipulando para hacer lo que él quiere, consta de el susto primero, luego viene el miedo. Y muchas veces el miedo es prolongado. El susto es corto y momentáneo. El miedo es más largo y en muchas personas hasta le afecta físicamente. No pueden dormir, no pueden comer. Si comen lo que comen le cae mal. Ese efecto tiene el miedo sobre el cuerpo. Ahora, vamos a ver también las formas que se presenta la intimidación. Porque el diablo ha usado este método a lo largo de toda la historia. Con la gente en particular, con la gente en general, con los cristianos en particular. ¿Cuáles son las formas que llegan a esa intimidación? Primero, a través de llamadas, mails, mensajes de texto, notificaciones. Hoy en día, la intimidación usa todos los elementos tecnológicos modernos. Y te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás, un año, 2, yo tenía una sociedad con una persona extranjera y esta persona se había disgustado conmigo porque él quería que hiciéramos algo que no era lo apropiado.
Es un poco largo para detallar, pero te resumo de esa manera. Y al ver que yo no accedía, contrató un abogado acá en Paraguay para que llame a qué? A intimidarme. Y un día me llama por teléfono, por alguna razón no le atendí, y me dejó un mensaje de voz. Soy fulano de tal, abogado, y urgente usted me tiene que devolver el llamado, porque si no empiezo el proceso de querella, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no se imaginan, no sé si alguien vivió acá ese tipo de llamado, email o notificación. Cuando llega a tus manos te invade un miedo y un susto que, aunque vos no hiciste nada, produce ese efecto en vos. Y yo estaba angustiado, estaba temeroso, yo ya me veía en Tacumbú. Aunque parezca increíble, ese efecto tiene la intimidación, porque es su objetivo. Hasta que le llamé al pastor Pecos, le dije, pastor, estaba mal. Y él me dice, macho, tranquilo, tranquilo. No es nada. Nadie puede hacer nada contra vos. Parece que esa palabra me activó, me despertó. Y cuando me di cuenta, fui a los estatutos de la empresa y yo no había hecho nada malo. Es más, todo ese tiempo me puse a investigar, consulté con algunos abogados y me dijeron, acá no hay forma porque no hay nada de lo cual se puedan agarrar. Pero me generó ese miedo. ¿Qué? Una llamada. Después eran mails y después iba creciendo de tono. Entonces, la intimidación llega de esta manera. ¿A cuántos le llegó una notificación alguna vez? Aunque sea de la municipalidad, aunque sea de Inforcon, aunque sea de algún lugar. ¿Qué es lo primero? Pero ahorita hay muchos acá. ¿Qué es lo primero? Porque para esas cosas el correo y las casas de courier funcionan perfectamente. No sé cómo hacen, pero te llega. Vos abrís eso, le intimamos que en 48 horas. El resto ustedes ya saben. Otro medio, los medios de prensa. ¿Qué es lo que comunican los medios de prensa? Inseguridad, crisis, todo lo negativo. A mí me gusta mucho leer el diario. Una de las cosas que hago, como hoy hay medios digitales, ni siquiera necesitas comprar ya. En tu celular, si tenés internet, podés mirar, podés informarte. Pero la mayoría de las noticias son negativas. El país está endeudado, la deuda va a ser para nuestros hijos y nietos, crisis, policías que extorsionan, todas las noticias, no todas, porque hay algunas buenas, pero salen en un cuadrito así, las otras son titulares. Es más, yo te quiero dar unos tips porque a mí me afectaba. Antes yo leía el diario y era como mi Biblia. Le hacía más caso al diario, influenciaba más el diario que mi fe en Dios. Es más, hoy yo leo el diario para informarme, no para que sea referencia en mi vida. No te olvides que una cosa es información, otra cosa es referencia. Referencia es cuando vos te agarrás de lo que escuchás o de lo que lees y decís, es cierto. Va a haber crisis, es cierto, ya empiezo a sentir la crisis. Cuando usás esa información como una referencia, no te olvides que el miedo puede ser real o imaginario. Y esto se presta también para otro de los casos que luego voy a citar, cuando una persona te dice algo y vos no lo tomás como información, lo tomás como cierto. Alguna vez en el trabajo, vos sabés que me duele acá. Mi vecino se murió de algo así. Le empezó doliendo y de repente no te estira también acá. Sí, me estira acá. Y a veces no tenés ganas de irte al baño cada rato. Sí. Estás tomando como referencia una información.
Los medios utilizan eso para tenernos intimidados. Luego, facturas vencidas. ¿Cuántos se alegran cuando reciben un último aviso? Es más, a veces ya también al miedo hemos desarrollado algunos mecanismos de defensa. Algunos reciben un último aviso y dicen, no, pero tengo 10 días hábiles desde hoy. ¿Qué fecha vence? Ayer. No. Hasta el día que vuelve a vencer es como que dilatamos un poco el miedo. Pero generan intimidación. ¿Por qué? Porque sabes que si no pagás hay consecuencias. Despidos en la empresa. Esto es algo que yo viví una vez y era una medida de intimidación. Empezó a correr ¿cómo que se llama esto? Un preaviso, y el jefe de personal había lanzado al resto, vos podés ser el próximo. Hay una lista negra y vivíamos atemorizados. Cada mañana, el que llegaba tarde, llegaba 5 minutos antes o 10. Desde que se lanzó eso de que había un preaviso, había una lista negra. Pero era un pesar. Y todos los días uno, al día siguiente otro. Y cuando alguien le llamaba a recursos humanos, el resto hacíamos hasta el día siguiente. Entre paréntesis, a mí me tocó ese despido aquella vez. Pero me sentí más aliviado cuando me dieron mi indemnización que todo ese tiempo que corría la versión de que había una lista negra. El siguiente, la prueba o examen imprevisto en la facultad o en el colegio. Cuando llega el profesor, acá hay muchos jóvenes o gente que está estudiando, ¿cuánto nos hemos vivido? Saquen una hoja. Hoy hay una prueba. Y si eso iba seguido de la frase, y esta prueba voy a contabilizar a ver si alguno va a pasar o no. Y si por ahí el profesor o la profesora diría, ay, tengo calor, tengo sed, profesor, me voy yo a traer el agua. Esa intimidación hacía que hagamos lo que otros querían. Otro más. La discriminación es una forma de intimidación. Si no haces, acá estamos este grupo, para que vos entres a nuestro grupo tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. O si no, no te aceptamos. Formas de intimidación. Y por último, los diagnósticos médicos. Cuando un médico dice una enfermedad muy temida, cuando sale un diagnóstico y el médico empieza, esto no me gusta para nada. Hay médicos acá, en la sala. Y muchas veces, acá vuelvo a darte el ejemplo de que una información no la tomes como una referencia. El análisis puede que sea cierto, puede que sea negativo, pero yo tengo una noticia ahí para vos. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios poderoso. Aplaudile fuerte. Ese es nuestro Dios. Todo esto negativo que te acabo de mostrar, Él puede cambiar en minutos. No hay nada irreversible para Dios. Dice que para Él no hay nada imposible. Ahora, estas son algunas formas de intimidación. ¿Qué produce esto? Hoy te quiero mostrar no solamente lo que es la intimidación, sino lo que produce en nuestras vidas. Y si a vos no te llegó o hasta hoy no te has sentido intimidado, aprende esto para que puedas ayudar al que está pasando por un momento, que necesita de una palabra, que necesita de un apoyo, que necesita que le ayudes a salir de esa situación. Lo que produce la intimidación: duda de Dios. Cuando te llega una mala noticia, cuando te llega una notificación, te puede llegar a producir eso. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué permitiste esto, Señor?
Y hay un caso en el libro de Segunda Reyes, y te voy a contar brevemente la historia. Era un rey que caminaba con Dios, un rey que hacía las cosas que Dios quería, un rey que estaba conectado a Dios, para que veas que muchas veces que estés conectado no es garantía de que no vas a ser intimidado. Al contrario, tenés que estar preparado. Este rey que se llamaba Ezequías era el rey de Judá. Israel era un solo reino con David, después sus nietos se parte el reino. Queda el reino de Israel y el reino de Judá. Y el reino de Israel ya fue cautivo por este rey, el rey Senaquerit, el rey de los asirios. Eso está registrado históricamente. Y luego que le llevan cautivo al pueblo de Israel, se van al pueblo de Judá, al reino de Judá. Y llega él con su ejército con 185,000 hombres. Cada ciudad antes no tenía más de 30,000 personas. Este vino con un ejército 6, 7 veces superior. ¿Y qué hace él? Se queda a unos kilómetros de distancia de Jerusalén y le envía un mensajero al rey. Y no solo al rey, le envía un mensajero a toda la ciudad. Porque por más que hablaban una lengua extranjera, este hombre hablaba en el idioma hebreo. Y empieza este hombre a proferir palabras y dice, no le hagan caso a Ezequías, que era el rey, que los quiere seducir cuando dice, el Señor no les librará. Perdón, el Señor nos librará. Eso era lo que Ezequías y los profetas decían. Pero este hombre vino con esta otra palabra, con este otro mensaje de intimidación. Luego dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones, porque habían conquistado todo lo que había alrededor, pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Y cada día venían a intimidarle. Y al principio ellos tuvieron miedo y dudaron de que Dios les entregó, porque había hecho también con Israel. Pero vino la palabra del profeta, no temas, porque Dios va a actuar a tu favor. ¿Saben cómo termina esta historia? Un ángel en una noche mató 185,000 personas. Vos podés tener un enemigo, podés tener situaciones que se levantan contra vos, pero en una noche tu realidad puede cambiar. Amén. Otro caso, aparte de la duda, ¿qué otro efecto tiene la intimidación? Te paraliza o neutraliza. Te deja estático, te deja duro, te deja neutro. Y la parábola que Jesús en Mateo está contando sobre los talentos. La parábola es más larga, dice que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Los primeros multiplicaron, duplicaron el talento que el Señor les había dado. Este uno se fue y escondió. ¿Por qué escondió? Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y me llamó la atención este caso, porque muchas veces podemos estar intimidados por Dios. Sí, podemos estar intimidados por Dios. Él es un Dios que nos ama, nos bendice, nos protege, pero a veces, hasta cuando pecamos, ¿ustedes pecan acá alguna vez? Algunos. Hasta cuando pecamos, el Señor dice, si confesás, ya estás perdonado. Pero tenemos una imagen tan pobre de Dios, nos sentimos intimidados en todas las áreas y hasta nos sentimos intimidados por Dios. Eso trae parálisis, eso trae miedo. Dudar de Dios, paralizarnos. Y lo tercero, el miedo, propiamente. Y esta es la historia de Goliat.
también en el pueblo de Israel, dice que era un gigante que todas las mañanas venía y le desafiaba y les intimidaba, no solamente su presencia, porque tenía como 3 metros. Yo tengo 1,70 m, sería casi 1,30 m más que yo. Dice que los gigantes en esa época eran tan terroríficos de solo verles. Y en Deuteronomio 5, si ustedes leen después, había en un museo de la época la cama de un gigante que tenía 4 metros. 4 metros de largo. Eso sí que es intimidación. Y venía este gigante todos los días y le decía, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Quién se levanta? Vamos a pelear y yo les voy a destruir a todos porque ustedes no son nada. Y van a ver lo que les pasa cuando yo les gane. Ja, 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 ja. ¿Cuál fue el efecto que tuvo en el pueblo? Oyendo Saúl y todo Israel. Y los que iban a pelear no eran ningunos nenes, ¿eh? Porque uno lee esto y parecería que eran todos novatos. Eran profesionales de la guerra. Y todo Israel, estas palabras del filisteo, el desafío, la intimidación, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto produce la intimidación. Si te sentís identificado con esto, hay una palabra que hoy te va a liberar. La palabra no temas. Amén. Ahora, ¿cuáles son las armas? A ver, hay una pregunta ahí que tengo. ¿Qué situación, para que medites un rato, qué situación te está incomodando y produciendo miedo? ¿Será que hay algo que ya viene de hace un tiempo y no estás identificando qué es y te deja intranquilo? ¿Qué te está produciendo miedo? Miedo al futuro, miedo a perder tu trabajo, miedo a la crisis, miedo a una enfermedad que ya tuvo tu mamá y tuvo tu abuela y hace poco tu tía falleció de eso. ¿Qué te está produciendo miedo? Ahora, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Porque tenemos armas para hacer frente a la intimidación. ¿Cuáles son esas armas? Dice el apóstol Pablo, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. Por eso es que tenemos que entender que todo lo que nos pasa, muchas veces la guerra que llevamos, porque no sé si vos sabías que vivimos en una guerra permanente. Por eso Pablo habla también de que tenemos armas para la guerra y acá está diciendo nuestra lucha, nosotros no vamos a luchar como lucha el mundo. Las batallas como las hace el mundo no libramos. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y cuando habla de fortalezas, antes eran edificaciones que la gente también ahí vivía o entraba por miedo, para resguardarse. Esas fortalezas de miedo es la que nosotros tenemos que derribar. Y luego dice, destruimos argumentos. Pueden haber 10.000 argumentos que digan, yo tengo miedo porque vos no sabés, por esto, pero destruimos eso y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con esta altivez? Llevar a Cristo. Dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y una de las primeras armas que tenemos para vencer esto es nuestra fe. Nuestra fe. Dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Está una fe positiva, cuando vos crees en Dios, cuando vos crees que no hay nada malo que te pueda pasar porque estás sustentado en Él,
Eso es la fe positiva. Pero también hay una fe negativa. Me contaron una anécdota de 2 hombres que estaban en el hospital en el mismo cuarto. Y uno tenía un diagnóstico muy malo, reservado, de que era irreversible lo que tenía. Y otro que no estaba en ese nivel de gravedad, pero estaba en el mismo cuarto. Por alguna razón se cambiaron los diagnósticos. Y cuando viene el médico en su recorrida, al hombre que estaba gravemente enfermo le dice: fantástico, en 2 días te voy a dar de alta, podés ir a tu casa tranquilo a disfrutar con tu familia. Esa palabra del médico le activó a este hombre y él salió y hizo su vida. Estaba grave. Pero al hombre que estaba enfermo, pero no tan grave, le dijo: mire, arregle las cuentas con Dios y con su familia, porque lo suyo, la medicina, no tiene respuesta. El hombre que estaba sano, se le implantó una palabra, tuvo fe en esa palabra, al poco tiempo murió. ¿Cuántas palabras, cuántas frases, cuántos cuentos nosotros recibimos como cierto y están afectando nuestra vida? Fe negativa. Pero lo que destruye realmente a la intimidación es una fe positiva. Decía Henry Ford, parafraseando lo que Jesús ya enseñó: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Y al que cree y al que no cree, que realmente está creyendo que no puede, también le va a ser posible. Ahora, Santiago nos enseña lo siguiente con respecto a la fe. Perdón, 1 Juan. Porque todo el que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios. ¿Cuántos acá han nacido de Dios? Amén. Esto es para vos. Vence al mundo. El que ha nacido de Dios, vos desde el momento que naciste de nuevo, dice la palabra que ya sos un vencedor, ya sos un ganador. No tenés por qué sentirte menos, ya tenés la victoria. Y luego dice: esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe de creer que Dios nunca me va a dejar, de creer que Dios siempre me ama, de creer que Dios tiene lo mejor para mí, de creer que Dios tiene sanidades para mí, de creer que llega a mi vida cosa que yo ni me imagino, que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para vos. Esa es la fe que tenemos que creer. Esa es una de las armas que nos va a ayudar a hacer frente a esa intimidación sistemática que cada día viene sobre nosotros. ¿Qué más tenemos que hacer? Otra arma poderosa es el apoyo de los hermanos. Es el apoyo de la gente que te va a ayudar. Es ese apoyo que una llamada. Yo recuerdo que cuando me intimidaron, este abogado, le llamé a Estela de Verón. No sé si está. Le dije: Estela, hablé con el pastor Pecos, pero también hablé con ella, que tenemos un grupo de oración los días lunes que te invito. ¿Querés verle orar a Dios? Vení a compartir ese fuego con las personas que realmente te van a ayudar, que van a orar por vos, que se van a poner junto a vos para que vos salgas adelante. Dice en Mateo: además les digo, el Rey de Reyes hablando, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre algo específico, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y en otra parte dice: oren unos por otros. Otra parte dice: lleven la carga los unos de los otros. Busca ese apoyo. Acá en Vida Nueva estamos nosotros, y yo estoy seguro que si vos haces amistad con cualquiera de los que están acá, te van a apoyar.
y van a estar contigo, y muchas veces vos le haces una llamada y esa persona va a estar. Y por último, contradice a tu enemigo. Contradice a tu enemigo, y te voy a explicar qué significa eso. Dice en Santiago, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo ya está vencido. ¿Y saben qué significa esta palabra resistan? En el griego significa contradecirle. Contradecirle. ¿Cuántos le van a contradecir al diablo acá? ¿Amén? ¿Cuántos le van a contradecir? Contradecir. El diablo viene y te dice, pecaste. Vos decile, pero soy perdonado y el Señor me dice que ya me limpió de todo. El diablo y el sistema te dicen, se viene una crisis como nunca antes hubo. Vos decirle, yo confío que el Señor es el que me sostiene. Contradecirle. Y muchas veces es un arma que no usamos. Nos callamos, nos quedamos temblando, pero es lo que Jesús usó cuando fue tentado. Si eres hijo de Dios, escrito está. Si eres hijo de Dios, escrito está. Si eres hijo de Dios, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, para eso tiene que haber un hábito de conocer la palabra y de meditar. Y no estoy hablando de leer por una cuestión mecánica y religiosa. La Biblia está llena de promesas. Así como te dije, hay un no temas para cada día del mes. Si vos te levantás todas las mañanas, porque inclusive el tema de la inseguridad hace que cuando uno va por la calle y escucha acá detrás una moto ya. Yo camino por casi todo Lambaré y les tengo que confesar, cuando escucho esa moto con roncador, se me eriza la piel. ¿Será que? Y después digo, no. Y empiezo a contradecir. Y luego dice en Primera Reyes 20:11, pero el rey de Israel respondió, díganle que no cante victoria antes de tiempo. Te llega esa notificación y agarrá ese papel y decís, no cantes victoria, porque el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Este rey estaba siendo rodeado por 32 reyes. El rey Acab, que era un rey malísimo, perverso, idólatra, y Dios vino a su auxilio. Y le dio esta palabra contra ese rey que también le estaba amenazando. Díganle que no cante victoria. Tenés un diagnóstico negativo, agarrá tu diagnóstico y decirle, no cantes victoria. Amén. Entonces hemos visto que la intimidación lo que pretende es dejarnos por el piso, dejarnos sin fe, hacernos dudar de Dios. Y quiero terminar esta mañana leyéndote 2 versículos que son poderosos. Y quiero que te agarres y lleves esto a tu casa y que en tu semana sea hasta aprender de memoria. Está en en Isaías 41:10. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, vida nueva, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya con esta promesa nosotros tenemos que levantarnos y salir y conquistar y contradecir y no hacer caso a ninguna intimidación. Y luego dice en Deuteronomio 31:8, y Jehová, poné ahí tu nombre, y Jehová va delante de vos, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides.